Bien, estamos en comunicación telefónica con Jorge Hoffman de ATE para saber cuáles son las medidas, cómo cayó primero esto en los gremios Sí, ¿se ha y después... cortado la comunicación? Hola, sí, ¿me escucha Hoffman? ¿Me escucha Hoffman? Ahora sí lo escucho. Ahí estamos entonces. Bueno, estaba a modo de introducción, estaba diciendo que, a ver, ¿cómo les cayó a los gremios? Esto que escuchábamos recién, ¿no?, del ministro de Gobierno de la provincia, de que se tomaba la determinación de terminar, por lo menos la parte salarial en la discusión paritaria. Bueno, digamos, si vivimos en un país democrático, como efectivamente vivimos, sus instituciones tienen que ser democráticas y la voluntad de los trabajadores, en su inmensa mayoría, ha sido la de no aceptar esta política salarial. Y al no aceptarla, digamos, tenemos muchísimas razones para no aceptarla. En primer lugar, el aumento no es del 18%, porque no se tuvo en cuenta, para aplicar ese 18%, la composición del mes de diciembre que debía incluir la cláusula gatillo. Esa circunstancia, que es de orden, digamos, de orden de la transparencia de la presentación de una propuesta, generó un malestar muy grande de los trabajadores, porque asamblea por asamblea planteaban los compañeros, y con razón, no es un 18, es un 16,9. Y a la par, tengamos presente que estamos recibiendo las boletas de los servicios públicos. A ver, 2.400 pesos de luz, 800 pesos de agua, 500 pesos de gas. Muchos compañeros dirán, Hoffman, vivís en otro planeta. No, digamos, esa es una boleta que he recibido yo, que vivo solo, que no convivo con hijos, por lo que los aumentos son mucho mayores a los que acabo de, o las cifras que pagamos son mucho mayores a las que acabo de decir. Entonces, hay una situación con razón de muchísimo malestar. Y cuando uno traslada la propuesta del gobierno y frente a una hipótesis de una inflación del 20%, del 20, 21, 20,1, que es en realidad la hipótesis que en verdad está manejando el gobierno nacional. Entre pasillos están trabajando con esta hipótesis. Nadie piensa de que la inflación va a ser del 15. En ese caso, nosotros tendríamos aumento salarial solamente en 2 meses. En el resto de los meses, entre 7 y 9 meses, estamos por debajo de la inflación. Y los meses restantes, y 2 meses estaríamos empatando. Entonces, objetivamente, los trabajadores hemos visualizado que hay una rebaja de salario. Si el salario está por debajo de la inflación entre 7 y 9 meses, quiere decir de que estamos perdiendo salarios, y no es cierto de que la cláusula gatillo preserva el poder adquisitivo, porque entre que el aumento del 9 o del 8, como se quiera decir, hasta el aumento del 18, hasta la inflación del 18 o el aumento del 18, tenemos 9 puntos de inflación en el transcurso de los meses, donde vamos a estar por debajo de la inflación. Entonces, es una propuesta que implica una rebaja de salarios en relación al año pasado o en relación a la inflación. Entonces, yo creo, un gobierno democrático como lo es este gobierno, un gobierno progresista como lo es este gobierno, no puede sostener que esta es la mejor política salarial de la República Argentina. Porque aunque así fuese, lo que tenemos que discutir, aunque así fuese, y lo tendríamos que discutir, es de que esta política salarial implica una política salarial que está entre 7 y 9 meses por debajo de la inflación, lo que implica perder poder adquisitivo. Y no solo que estamos debajo de la inflación en este cálculo, en esta proyección del 21%, sino que además
A los trabajadores nos afecta mucho más el impacto de las tarifas, porque imagínense, entre luz, agua, simplemente luz, agua y gas, son 3.000, 4.000 pesos que tenemos que pagar, con sueldos de 15. Entonces, realmente hay que entender que se debe repensar la política salarial, bajar en todo caso los decibeles, entender que los trabajadores tenemos derecho a protestar, porque nos sentimos mal, porque nos rebajan los salarios, y no retirar esta amenaza de los descuentos de los días de paro. Porque si el gobierno efectivamente descuenta los días de paro, nosotros automáticamente vamos a presentar una denuncia por práctica desleal ante la OIT, ante la Organización Internacional del Trabajo, porque no trata igual a todos los trabajadores o a todos los sindicatos. Algunos sindicatos pueden hacer paro y no hay descuento, y otros sindicatos hacemos paro y hay descuento, y eso es práctica desleal. Hoffman, más allá de esto, ¿ya hay algo decidido? Digo, en ATE, ¿tomar alguna medida? Nosotros mañana tenemos una jornada de protesta con asambleas, tenemos programadas 18 asambleas en la ciudad de Santa Fe, asambleas en todo el interior. A las 13 horas nos convocamos los delegados en la sede del Consejo Directivo Provincial y en cada una de las seccionales. Estamos conectados mediante videoconferencia desde hace mucho tiempo para estos eventos y vamos a decidir en esa instancia, insisto, mañana a partir de las 13 vamos a decidir qué medida vamos a tomar para la semana siguiente. Vamos a ponerle seguramente fecha y modalidad al paro de la semana siguiente. Bien, Hoffman, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, y volvemos aquí al estudio y estamos con Martín Lucero de SADOP, a quien también le tenemos que hacer la misma pregunta. Hay un malestar, ¿no? Y lo decía el propio ministro de Gobierno. Dice que cayó mal esto, o cae mal esto en los sindicatos. ¿Cómo cayó en SADOP? En los docentes en general. Mirá, me parece que la lectura que hace el ministro es cerrada, no es que le cae mal a los sindicatos, le cae mal a los santafesinos, le cae mal a las trabajadoras, les cae mal a los trabajadores. Yo creo que la decisión que ha tomado el gobierno de la provincia de Santa Fe el día de hoy es una decisión que además a los trabajadores, a los gremios y demás le causa mucho dolor. Hoy asistimos, digamos, a la firma, o sea, cuando el gobernador firma el decreto, digamos, que impone unilateralmente el aumento y que descuente y demás, asistimos a la firma de la partida de defunción de la paritaria docente en Santa Fe, que es una paritaria que tardó años en constituirse, que efectivamente uno tiene que reconocer, digamos, de alguna manera que es uno de los puntales que sostuvo el Frente Progresista de su llegada al poder en la provincia de Santa Fe, y que, bueno, de alguna manera el gobernador Lipschitz y el ministro Farías y el ministro Scaglione son quienes ofician de sepultureros de esta conquista histórica, ¿no? Porque cuando se abre la puerta del decreto, digamos, atrás viene otro decreto, o sea, ahora ya no va a ser nunca más lo mismo, digamos, ¿no? Uno siempre va a creer, o los trabajadores siempre van a creer, y las trabajadoras siempre van a creer que cuando haya una desaveniencia, cuando no haya ningún tipo de posibilidad de un acuerdo inmediato, el gobernador de turno va a venir y va a poner por decreto el aumento, y de esta forma, digamos, la paritaria, que es un ámbito de diálogo, que es un ámbito de consenso, pierde totalmente sentido, digamos. Entonces, creo que de alguna forma hoy, digamos, se genera una mancha que va a ser imborrable si es que el gobernador le pone la firma al decreto, a lo que uno podría decir, bueno, fue el proceso importante, fue una reivindicación importante, y de alguna forma el legado del Frente Progresista, uno de los legados del Frente Progresista, bueno, hoy ya cuando uno habla de que el gobierno va a imponer de manera unilateral aumentos malos, una mala propuesta, y va a imponer descuentos, tiene que decir ni más ni menos que es cualquier cosa menos progresista. Bueno, y vamos a lo
a lo que se están preguntando en casa, ¿no? ¿Va a haber clases, no va a haber clases? ¿Cuál es la moción o cuál es el sentimiento del docente hoy? Digo porque ustedes tienen que consultar a las bases, ¿no? Pero me imagino que el sindicato dice, bueno, vamos a seguir este rumbo. Mira, nosotros la semana pasada votamos un paro para el miércoles y jueves de la semana que viene, 4 y 5. Paro en suspenso. O sea, un paro a la espera o a la expectativa de que en estos 4 días, estos 3 días de Semana Santa, más el martes, que también es día hábil, el gobierno de la provincia de Santa Fe convocara nuevamente a la paritaria, revisara la oferta, pudiera hacer una nueva propuesta y de esa forma nosotros volver a discutirlo y en su caso no evitar la medida de fuerza. La respuesta de esto de parte del gobierno de Santa Fe fue imponer el decreto y los descuentos, imponer el decreto que impone el aumento y la amenaza de descuentos hasta los trabajadores. Motivo por el cual el paro de la semana que viene está ratificado y la responsabilidad pura y exclusiva de que esto sea así es del gobierno de la provincia de Santa Fe en cabeza del gobernador Miguel Lifchis. Yo lo digo con mucho dolor, sinceramente, porque uno creía que después de tantos años de paritaria estábamos en una situación en la cual todos entendíamos el proceso paritario que puede tener acuerdos y desavenencias, pero que en el fondo iba a tener más soluciones que problemas. El gobierno actual no lo entiende de esa manera, evidentemente, no cree en el diálogo, no cree en los consensos, no cree en la libertad de los gremios, se dedican a criticar a los dirigentes, esto es una cosa novedosa. Entonces, sinceramente, el panorama es sombrío, digamos. O sea, creo que no hay que darle muchas vueltas al tema. La propuesta que el gobierno ha hecho a los gremios es mala, digámoslo con todas las letras. Aun cuando en algunos porcentajes pueda parecer mejor que en la de otras provincias, ser la mejor de las peores no es ningún mérito. Pero la realidad es que además la provincia de Santa Fe y la gravedad de lo que hace la provincia de Santa Fe está, por ejemplo, en el tema de la cláusula gatillo. La provincia de Santa Fe hoy dice, vamos a pagar un 18% de aumento que incluye el 1,1% de un aumento que les pagué el año pasado. Esto quiere decir que la propuesta real es 16,9. Ahora, ¿cuál es la perversión de todo este tema? Que si este año, 2018, que estamos transcurriendo ahora, con todas las cosas que explicaba Hoffman, la cláusula gatillo paga en vez de 1,1 paga 5%, uno debe suponer que con este decreto que nos aplican, el año que viene, el año 2019, nos van a descontar 5 puntos de la próxima propuesta. Y en el año 2020, como la cláusula gatillo se va a disparar cada vez más, prácticamente no va a haber paritaria, o sea, vamos a discutir por el 1 o el 2%. Esta es la gravedad institucional de lo que estamos hablando. Y el hecho de que el gobernador habilite las cuestiones por firma y demás, por firma de decreto y demás, hace que el día de mañana cualquiera de estas soluciones, cualquiera de estos problemas se impongan, digamos, de manera unilateral de parte del gobierno. Entonces es terriblemente grave lo que está sucediendo. A ver, no me voy a poner del lado del gobierno provincial, pero digo, ¿no cabe la posibilidad de que el gobierno provincial se sienta presionado por las políticas que vienen desde el gobierno nacional? Yo creo que no es que se sienten presionados, han accedido, digamos, voluntariamente a sujetarse a las políticas del gobierno nacional cuando firmaron el pacto fiscal. O sea, esto es una cosa que por ahí en Rosario no se ve tanto, quizás sí está mucho más presente en la ciudad de Santa Fe. Pero la realidad es que los legisladores de la provincia de Santa Fe, que tenían que votar una ley que acordara el pacto fiscal, digamos, que ratificara el pacto fiscal, tuvieron una reunión con todos los gremios y dijeron, no, quédense tranquilos que no se va a votar. Cuando los gremios se fueron, a los 20 minutos les llamaron, che, vengan que se vote igual. La ley de pacto fiscal en la provincia de Santa Fe, que obliga al gobierno de Santa Fe a someterse a determinadas pautas presupuestarias como no ofrecer un aumento mayor al 15,7%, es una decisión política del gobierno de Santa Fe. Y que no nos vengan con que el aumento en realidad se perforó el techo del 15,7, porque si uno lo analiza, seguramente está en esos porcentajes. Entonces la verdad es que no es que hay presión del gobierno nacional, sino que el gobierno de la provincia de Santa Fe voluntariamente se sujetó, digamos, a lo que el gobierno nacional le planteaba, creo,
y esto es una postura personal, aún en contra de los intereses de la provincia de Santa Fe, porque que te prometan que te van a pagar con obra pública una deuda, es como prometerte que te van a pagar con tus propios derechos, digamos. O sea, es un sinsentido. Bueno, ese sinsentido lo pagan los trabajadores con el ajuste que va a implementar el gobierno de Miguel Licha. Martín Lucero, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. ¿A dónde vamos? ¿Pausa o Gaby Maldonado? Vamos a hacer una pausa pequeña y ya vamos a hablar de la selección. 6-1, no fue un partido de tenis, fue la selección argentina que perdió con España.